Hola, bienvenido al podcast Un Encuentro con el Padre. Y mientras les hablo a ustedes, viene a mi mente la imagen de hijos regresando a casa, todos a un encuentro con el Padre, anhelando ser restaurados y restituidos, sabiendo que solo en los brazos del Padre lo van a alcanzar. Y allí está papá, feliz, amoroso y dulce, con sus brazos extendidos, esperándolos a todos. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre sus 2 hijos. Un poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Viviendo desenfrenadamente, derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y buscó empleo con un ciudadano de ese país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame más tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó y dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Que este hijo mío había muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le contestó. «Tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que entrara, pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado su fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dice su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo había muerto y ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». No existe una historia más motivante que esta, que nos habla de la misericordia, la compasión y la dulzura del amor del Padre. Aquí está plasmado el gran e intenso amor que nuestro Padre Dios siente por la raza humana. En el papel del hijo menor podemos ver representados a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer que lo tenían todo en el jardín del Edén. Estaban en las mejores condiciones en las que hombre alguno hubiera podido desear. Tenían inteligencia, conocimiento, vivían en paz, lo tenían todo, pero ante todo tenían el amor de un padre cercano que les estaba enseñando cómo vivir. Él estaba plasmando en ellos sus principios, su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia, su gracia, su amor. El plan del Padre era tener una relación cercana con ellos, sus hijos, y estar con ellos de por vida. Además, les estaba dando autoridad sobre este mundo que había creado para ellos. Les estaba enseñando cómo gobernarlo.
Pero un día ellos decidieron que querían conocer cómo funcionaba el mal sin Dios. Escogieron tomar un camino diferente al que Dios tenía planeado para ellos y se volvieron independientes del Padre como el hijo pródigo. ¿Dónde quedaron todos los fundamentos aprendidos en casa? Se olvidaron. Así como el hijo pródigo gastó toda su fortuna en malos caminos, de la misma forma el hombre y la mujer se olvidaron de Dios y se apartaron de él. Lejos de Dios, conocieron el dolor. Con el sudor de su frente tuvieron que trabajar la tierra para poder proveer para todas sus necesidades de alimento. Las mujeres tuvieron que dar a luz a sus hijos con dolor. Solos se tuvieron que enfrentar a los desafíos que tenían por delante. Seguramente cuando despertaron se dieron cuenta de lo que habían hecho, pero ya era muy tarde, no había vuelta atrás. Habían traspasado los linderos que Dios les puso. Queriendo tener más, sin Dios lo perdieron todo. Ya, tanto el bien como el mal moraba en su corazón. Dios es un Dios de bien. No podía sencillamente hacer como borrón y cuenta nueva. La justicia de Dios no podía morar en el mismo lugar con la injusticia del hombre. Así como el hijo pródigo se fue de la casa del Padre, Adán y Eva también se fueron de la casa del Padre. Quisieron ser independientes de Dios. La única manera para restablecer esa relación nuevamente era enviando a su propio Hijo sin pecado a redimir al hombre, a pagar el precio por el pecado del hombre. De manera que Jesús vino y pagó la sentencia que le tocaba pagar a la raza humana. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Pero la muerte no lo pudo retener, ni el infierno tampoco, porque era santo. Pero aún así pagó la sentencia del pecado del hombre y resucitó. Y por su resurrección nos declara justos, nos justifica ante el Padre. En el episodio anterior vimos acerca de la redención. Hoy vamos a hablar de la importancia de la justificación. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí y se da cuenta que se está muriendo de hambre y que en la casa de su padre estaría mejor, aunque sea tratado como un jornalero, eso fue suficiente para que él diera el paso para volver a su casa. Fue demasiado hermosa la forma como el padre lo recibe. Es más, lo vio de lejos y corrió a su encuentro. Aunque no sabemos la edad que el padre tenía, aún así era un hombre mayor corriendo en su túnica y eso no era bien visto. Y dice, mi hijo que era muerto ahora está vivo y se había perdido y lo hemos encontrado. Jesús en su redención venció la muerte espiritual y le dio al hombre vida en su espíritu para poderse acercar al Padre. El hombre estaba muerto sin Cristo y ahora está vivo. Estaba perdido de Dios, pero fuimos encontrados nuevamente por el Padre a través de Jesús. ¿Qué hizo recapacitar al hijo pródigo? El hambre, verse sin dinero. Se dio cuenta que lo que había hecho no le había aprovechado para nada. Pensó, iré a mi padre y me arrepentiré porque he pecado contra él y contra Dios. Y eso fue lo que hizo. Volvió y se arrepintió ante el Padre. Y como el hijo pródigo, nos toca también a nosotros arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, de haber vivido nuestro camino sin Dios. Él va a estar dispuesto a recibirnos como lo hizo con el hijo pródigo. Lo abrazó, lo besó y lo hizo vestir con el mejor vestido. Y aquí es donde se explica la justificación. Jesús, muriendo en la cruz y resucitando, nos justificó. Logró presentarnos justos ante el Padre. ¿Cómo podemos nosotros asimilar esto? Por fe. Esta es una realidad espiritual que no podemos entender con la razón, sino con la fe. Y entonces pregunto yo, ¿cómo nosotros pecadores podemos acercarnos al Padre o a la Trinidad? A través de la justificación que Jesús ganó para nosotros. Vamos a ver el significado en hebreo y griego de justificación. En hebreo, justificar significa ser declarado justo, ser absuelto o ser declarado inocente. En griego significa ser declarado justo por un acto judicial.
Esto es la aceptación del hombre basado en la fe de Jesucristo, no por las obras propias. En resumen, somos considerados justos por la fe en la obra redentora de Jesús. En el libro de Romanos dice que ya hemos sido justificados por la fe teniendo paz para con Dios. Así que en el momento en que Jesús murió en la cruz por nosotros, fue pagado este acto judicial. Jesús por su obra es quien nos lleva ante el Padre y nos acerca a Él. También dice en el libro de Romanos, así como una sola transgresión, está hablando de Adán y Eva, trajo la condenación de toda la raza humana, de la misma forma en Jesús un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Aquí está hablando de vida espiritual. Resucita el espíritu del hombre con Jesús para acercarse a Dios. Como el hijo pródigo fue revestido o vestido con el mejor vestido, así todos los que nos acercamos a Dios y venimos de regreso a casa somos revestidos con la justicia de Jesús en nosotros para podernos acercar al Padre. Esta es la forma como Dios se puede relacionar con nosotros, viéndonos justos a través de la obra redentora de Jesús. Entonces vuelvo y pregunto, bueno, pero siendo yo pecador, siendo malo, a veces hago cosas incorrectas, ¿me puedo acercar a un Dios tan bueno? La respuesta es sí, puedo hacerlo, porque Él me está viendo a través de la obra redentora de su Hijo. No solo nos pone un vestido, sino que también nos pone el anillo en nuestro dedo, y esto representa la casa, la familia paterna a la que pertenecemos, su familia, la familia de Dios. Nos da autoridad espiritual porque recordemos que Él nos sacó de la oscuridad de las tinieblas de Satanás en la cual estábamos presos, pero nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estamos en su reino. Toda la autoridad que el Padre le dio a Jesús nos la da a nosotros, que pertenecemos a su casa, a su reino. Y además nos pone sandalias. Estas sandalias nos muestran la posición que tenemos como hijos. Estando en su reino, nuestro camino es enderezado. Es más fácil caminar cuando hay luz que cuando hay oscuridad. El camino de Jesús es un camino de luz. Cuando el padre mata al becerro más gordo para festejar el encuentro del hijo pródigo, está semejando la muerte de Jesús en la cruz, derramando su sangre. Con su sangre están siendo limpiados los pecados, y de esto se trata la justificación, perdonarnos nuestros pecados y como hijos volvernos a poner en la casa del Padre, donde Él nos ve justos y limpios por la obra redentora de Jesús. Si este podcast ha tocado tu corazón, te animo a que invites a Jesús a morar a tu vida. Él te ama y fue a la cruz por ti para redimirte de tus pecados. Además, fue a santificarte para que pudieras nuevamente acercarte al Padre, un Padre que no tiene pecado. Pídele que venga esa revelación a tu vida. Él está con sus brazos extendidos esperando a que tú lo llames, listo a recibir tu corazón. Pídele perdón por las cosas malas o incorrectas que has hecho en tu vida. Él está dispuesto a perdonarte y a amarte. Gracias por conectarte con este episodio. Dios te bendiga. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a unencuentroconelpadre@gmail.com. Dios te bendiga.